Buenos días, licenciado, bienvenido. ¿Qué tal, Joan? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. En materia de una buena vez, y la pregunta con la que tenemos que iniciar, ¿qué sigue en torno al asunto jurídico que guarda el sindicato de la sección 65 en torno a esta problemática? Porque se pierde uno en este amplio espectro y que uno no conoce netamente las leyes, uno no está metido netamente en la Ley Federal del Trabajo, etcétera. ¿Qué sigue? ¿En qué condición jurídicamente se encuentran los trabajadores de la sección 65? Mira, es una muy buena pregunta y fue parte de lo que abordamos ayer durante la asamblea. De entrada te anuncio que en relación a la terminación indebida de la huelga, el sindicato promoverá demanda de amparo, lo cual será analizado por el Poder Judicial de la Federación. En relación a la terminación del contrato colectivo, el sindicato ya ha interpuesto queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y antes de explicar cada uno de esos procedimientos y su curso legal, me gustaría retomar algunos antecedentes y poner esta situación en su contexto histórico desde hace más de 3 años. Lo que ha iniciado, y yo calificaría como una cruzada en contra del Sindicato Mexicano de Trabajadores Mineros y los derechos laborales de sus agremiados. Iniciamos, como tú recordarás, con la declaración de inexistencia de la huelga. Esa declaración fue realizada en repetidas ocasiones por la Junta Laboral. En más de 5 ocasiones, el Tribunal Colegiado, como órgano terminal del Poder Judicial, conminó a la Junta Federal a declarar la legal existencia de la huelga. Esa es una resolución firme e irrevocable que finalmente la Junta Federal tuvo que acatar, declarando por fin el 4 de junio la legal existencia de la huelga. ¿Ello qué implica? Eso implica en principio que aquellos puntos petitorios que había planteado al inicio el sindicato y que la empresa desestimaba, lo mismo que el secretario del Trabajo, pues realmente eran ciertos y justificados. Además implica desde un punto de vista estrictamente procesal que esa huelga no puede concluir sino mediante 4 alternativas definidas legal y jurisprudencialmente por nuestra Suprema Corte. Una de ellas es que las partes se pongan de acuerdo, lo cual en la especie no ha ocurrido. La segunda es que ambas partes designen a un tercer árbitro para que resuelva el conflicto, lo cual tampoco aconteció. La tercera es que la Junta Federal, actuando como árbitro, resuelva la controversia y determine la imputabilidad de la huelga. Y la cuarta es que la empresa se allane a las peticiones del sindicato, lo cual tampoco aconteció. Y aquí dejan de hacer un paréntesis. Durante todo este conflicto, el secretario del Trabajo, que con todo respeto parece el vocero de Grupo México, dado que la postura que maneja desde un punto de vista oficial es idéntica a la postura que maneja Grupo México, ha sostenido que la empresa siempre se allanó a los puntos petitorios formulados por el sindicato. Déjame decirte que eso es falso. Se ha sostenido durante más de 3 años, sin embargo, si tú analizas el expediente de la huelga, jamás encontrarás un escrito en donde la empresa efectivamente se allana el procedimiento. Aproximadamente hace como 6 o 7 meses atrás, en una entrevista con el dirigente de la sección 65, en esta mesa de trabajo precisamente, nos decía, públicamente se ha dicho que sí, pero los expedientes judiciales, los expedientes jurídicos, perdón, aún no los dicen. Es correcto, es correcto. En ningún momento lo hicieron de manera formal, es decir, públicamente y frente a la opinión pública, tanto el secretario del Trabajo como la empresa Grupo México siempre han sostenido que desde el inicio se allanaron a las peticiones del sindicato, lo cual es falso, o al menos nunca se reflejó en el expediente. Déjame decirte además que las únicas causas de defensa que invocó la empresa para determinar la inexistencia de la huelga fue, por ejemplo, que la huelga no había sido estallada en el lugar y hora indicados, que el señor Sergio Tolano y como secretario general de la sección 65 carecía de legitimación o representación legal para haber anunciado la huelga, es decir, aspectos estrictamente formales y nunca de fondo. Entonces, de ahí que el Poder Judicial determina de manera firme declarar legal y existente la huelga.
Ahora, en esta terminación del 4 de junio, que desde luego consideramos ilegal, te voy a decir por qué. La razón es muy sencilla. El secretario del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje interpretan a su modo que al haber encontrado la terminación del contrato colectivo en un procedimiento distinto, la huelga queda sin materia. Como acabamos de decir, las únicas causas para terminar una huelga son las que acabamos de mencionar, y es que o la Junta decida la imputabilidad de la huelga, que un árbitro lo haga, o que las partes se pongan de acuerdo. Esas tres causas han sido definidas, insisto, jurisprudencialmente por la Suprema Corte y deben ser interpretadas de manera limitativa. Es decir, fuera de ellas no puede haber una sola causa adicional por la cual puedas terminar una huelga. De ahí que esa resolución será sometida a los tribunales de amparo, en donde esperamos podamos obtener la razón a la luz de los razonamientos que hasta aquí te expongo. En lo que respecta a la terminación del contrato colectivo, hemos iniciado ya un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí déjame decirte que es lamentable que frente a esta embestida por parte del gobierno federal y ahora también local, tanto el sindicato como otros organismos laborales del país tengamos que acudir a organizaciones internacionales, dada la parcialidad que se ha visto reflejada a nivel interno. Entonces, en un panorama jurídico, te puedo afirmar que tenemos esas dos vías, tanto el juicio de amparo, que aún no se resuelve ni siquiera la primera instancia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me parece que en las conferencias que ha sostenido el secretario del Trabajo, tanto el secretario del Trabajo como Grupo México, anuncian una victoria y celebran curiosamente por parte del secretario del Trabajo, de forma anticipada. Esto es prácticamente la lucha jurídica que aún hay, según nos comenta el licenciado Chávez Coronado esta mañana. En cuanto a la segunda punto que nos tocas, esta denuncia que han interpuesto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hay directamente acción, es decir, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene jurisdicción dentro de los asuntos laborales en México. Sin duda. Es una de las preguntas que uno se hace, a ver, porque evidentemente aquí en la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, bueno, pues el rango de acción de las comisiones son emitir recomendaciones, ¿no? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene distinto campo de acción. Mira, déjame te explico de manera muy sintética el procedimiento ante la comisión. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos fundamentales por parte de un gobierno, en este caso el procedimiento incoado ante la Comisión Interamericana, te aclaro que es en contra del Estado mexicano, ya no de Grupo México o del secretario del Trabajo en particular, aunque ese procedimiento emane de todas estas violaciones en donde participen secretarios de Estado. Ahora, una vez admitida la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y analizado el proceso y pruebas, lo que hace la comisión es emitir una recomendación, ciertamente no vinculatoria. Te puedo decir que más del 95% de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana son admitidas por los estados. Ahora bien, para aquellos casos en donde el Estado no admita la recomendación de la Comisión Interamericana, el asunto se turna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Costa Rica.